Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Agradezco a todos por su presencia, pero también por prender su cámara. Les invito a accionarse y vamos a comenzar con una oración. Le pido a Ruth Cruz que haga una oración. Inmediatamente, Julia Faustina Guzmán va a comenzar con el resumen. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos primeramente en esta hora porque tú nos permites, Padre, la bendición de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque has dispuesto los medios y los corazones, Padre, en esta facultad para que nosotros podamos seguir aprendiendo. Te pedimos entonces que tú seas el que nos ayudes, el que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos ayudes y nos des entendimiento, Padre, para poner lo que aprendamos, Señor, en práctica para ser mejores ministros y servidores tuyos, Padre Celestial. Gracias por la vida del pastor Itamar, gracias por mis compañeros que ya se han dispuesto y están aquí, Señor. Quédate con nosotros, ayúdanos, Señor, y supla tú todas las faltas que tenga esta facultad, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A ver, Amén. adelante, Julia. Hablamos de los presupuestos de la teología. La fe y teología, la razón humana, en teología, el lenguaje religioso y la realidad. La fe cristiana, fe que creemos y fe por la que creemos, es el primer presupuesto de la teología. Solamente ten fe. La fe como presupuesto objetivo de la teología, acto de fe como presupuesto subjetivo de la teología. El acto de fe. Sin fe no puede haber verdadera teología. El acto de fe del creyente versa sobre los misterios cristianos revelados que se expresan de la Escritura. Presupuesto de la teología. Una fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe como presupuesto objetivo de la teología. El teólogo debe ser, ante todo, un creyente que acepta el credo de la Iglesia. La fe no es un invento de la razón y, por tanto, el teólogo no fabrica sus datos, los recibe de la comunidad eclesiastal, a la que debe a Dios su vida como creyente. No inventa sus datos ni tampoco los cuestiona o trata de ignorarlos o modificarlos. La fe como presupuesto objetivo de la teología cristiana suele referirse al dato revelado objetivo que vive en las Sagradas Escrituras. La fe como presupuesto objetivo de la teología, la fe por la que creemos en él, el teólogo cristiano, la raíz de su teología. La teología nace como un efecto de una fe que asume el discurso o procede de la razón, la fe como presupuesto subjetivo de la teología. La luz de la teología no es directamente la luz divina de la fe infusa, y tampoco es la simple luz natural de la razón humana. Si fuera la misma luz de la fe, la teología sería una actividad carismática y dependería de una gracia iluminativa y directa de Dios. La teología no es carismática ni racionalista. La suya es una razón guiada por la fe, una razón iluminada por la fe. Fe no significa lo mismo para todos los teólogos cristianos y existe una diferencia entre teólogo y otros modos de entender comportamiento intelectual y práctico del creyente. La fe como presupuesto subjetivo, creer en un suceso personal, es decir, algo que ocurre entre dos seres personales. Dios se autocomunica y llama al creyente. El creyente responde la llamada y cree el cristiano. Dios vivo es personal, es vida y tiene que ver absolutamente con su último destino. Cuando Dios se revela
hay que prestarle la obediencia de la fe. Pero ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe, como el llamado de Abraham, el llamado de los discípulos. Dice, sin fe nadie verá al Señor. La fe aquí es un acto interior de confianza plena en la persona y en la autoridad de Jesús, percibiendo como enviado de Dios y centro del reino que llega con él. Acto de fe como presupuesto subjetivo de teología, llamados por Dios, a Pablo como conversión, a Juan como inspiración y a Samuel obediencia y temor a Dios. Estas consideraciones escriturísticas abren una amplia perspectiva que permite percibir las múltiples facetas que encierra la honda, rica y misteriosa realidad sobrenatural denominada fe. A partir de este análisis podemos ahora entender mejor el sentido de la doctrina teológica acerca de ella. Perdón. Implica un acto de asentamiento. Por la fe, el hombre se confía libre y totalmente a Dios. La persona a quien Dios se dirige es libre para creer y no creer. La fe es una opción de la voluntad que se inclina hacia Dios y decide entregarse a Él. Solo Muy puede bien, ver. Amén, pastor. muy bien, Julia. Muy bien. Muchas Perdón, gracias. Muchas gracias. Excelente. Entonces, el acto de la fe, ¿no? Hablamos de esos presupuestos importantísimos y comentamos en nuestro primer elemento esa fe, esa teología, esa razón, es el lenguaje religioso de la divinidad. Y en los presupuestos concretamos prácticamente estos tres. La fe como presupuesto, el acto de la fe como un presupuesto subjetivo, la fe como presupuesto objetivo, como presupuesto subjetivo, y por supuesto que nos interesa mucho el acto de la fe. Así que es hemos entendido que la fe es esta comunión secreta con Dios, la que sostiene la vida del alma, esta relación, esta comunión. El teólogo sin relación con Dios solamente es un intelectual, pero no una persona vivificada, una persona que realmente ha sido tocada por la divinidad. Subjetiva contiene las siguientes características principales. Implica un acto de asentimiento. Estamos hablando de una que es libre o incondicionada este acto de fe y es un acto razonable. Además, la fe es un acto sobrenatural y lleva consigo un modo de vivir. Entonces tiene que haber coherencia. Bien, Dios quiere un pueblo que ponga la ley y la fe en su perspectiva adecuada. Dios quiere un pueblo que ponga la ley y la fe en su perspectiva adecuada. Entonces hablamos de un acto de asentimiento. ¿Quién podría decirnos qué significa asentimiento, por favor? ¿Alguien puede compartirnos qué significa asentimiento? Es asentar algo positivo, o sea, diciendo que sí, pues que estoy asentando que es cierto lo que está diciendo. Es un consentimiento, ¿verdad? Estamos dando un consentimiento. Es un acto de consentimiento. La fe es un acto de asentimiento, pero también es un acto de ascenso. Es algo que tiende a crecer, a aumentar, a multiplicarse. La fe debe de enrobustecerse. Entonces, Joana, compártenos, ¿qué dice este recuadro oscuro, por favor? El de abajo dice, el creyente acepta verdades y misterios que no son evidentes para la razón. Por la fe, creemos ser verdadero lo que nos ha sido revelado por Dios. Y lo creemos no por la intrínseca
verdad de las cosas percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que se revela, que no puede engañarse ni engañamos. Implica un acto de asentimiento. Gracias, gracias. El tiempo, hablamos permítame un segundito porque aquí hay una convulsión. Permítame. ¿Todo bien? Ok. B. Por la fe, el hombre se confía libre totalmente a Dios, a la persona que es Dios, se dirige, ¿verdad? Eh, eh, para crecer o no crecer, la fe es una opción de la voluntad. Claro, se va a inclinar hacia Dios y rendirse y entregarse a Él. Así que la fe no se opone a la razón, lo hemos comentado, ¿no? Es una fe razonable que produce un claroscuro luminoso en el que el creyente se da cuenta de crecer en este sentido. Bien, el mensaje del fuente clamor proclamaría la importancia perpetua de los 10 mandamientos, de una fe firme en Jesús. Así que la fe es un don gratuito, es un don sobrenatural, es una profunda convicción que tiene la Iglesia, que los creyentes poseen en estas experiencias con la divinidad. Los hombres no son capaces de alcanzar ningún conocimiento salvífico, sino la gracia de Dios. La fe es un acto humano, libre, pero es posible mediante la gracia aceptada por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe es el principio y es la base del modo de vivir según el Evangelio. Cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su sangre. Fuimos con Él sepultados por el bautismo de la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y esto estamos hablando de llevar consigo un modo de vivir, un modo de vivir, y esto fue el capítulo número 3. Ahora comenzamos con el capítulo número 4 y Joana no ha hecho el resumen, ¿verdad, Joana? ¿No has hecho el resumen? No, te toca el resumen de esta clase para la próxima. Con esa aperturamos. Y voy al capítulo, no, esta es la clase 3. Y vamos a la clase número 4. Clase número 4. Adelante a todos. Ok. Es esta continuación de estos presupuestos. Hablamos de un lenguaje religioso. La revelación divina no trae su propio lenguaje, sino que se expresa mediante el lenguaje humano. No tenemos que hablar una lengua diferente, sino en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua, en nuestro propio lenguaje, es que se revela la divinidad. Y esto se convierte en una condición imprescindible de la ciencia teológica, porque habría que hacer un entendimiento correcto del lenguaje en la lengua. Por eso es que tenemos que tener una comprensión más adelante, ya a un nivel licenciatura, maestría, de las lenguas bíblicas. Y ahorita estamos dando solamente bases, para que cuando lleguen a esos niveles ustedes ya tengan algo ya edificado. El presupuesto de la teología como un lenguaje religioso tiene 3 puntos, 3 aristas. Número 1, esta manifestación más importante del lenguaje es la palabra, pero existen también otros lenguajes no hablados, que es, por ejemplo, los símbolos. Dentro del lenguaje está la parte gráfica, o sea, está la parte escritural, pero también existe un lenguaje que se llama lenguaje simbólico. Ejemplo, ¿qué lenguajes simbólicos tiene el judaísmo? Ismael y Otilia, por favor, prendan sus cámaras si son tan amables y ayúdenme con esta pregunta. ¿Qué lenguajes simbólicos tiene el judaísmo? Otilia
e Ismael a la 1, Otilia e Ismael a las 2, Otilia e Ismael a las 3. Creo que no están en mi clase. No están en mi clase. Ya están en mi clase. Ya llegaron. Qué bueno, Otilia. Otilia, qué gusto saludarte. Prende tu micrófono, Otilia. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, pastor, estamos bien, gracias a Dios, escuchando sobre el resumen y todo. A veces me distraigo un poco porque es la hora del almuerzo, aquí te tengo que cocinar y a veces un poquito me alejo, pero siempre estoy ahí con la oreja parada escuchando algo. Maravilloso. Mira, cómprate unos audífonos, te pones el de la derecha tú, Ismael el de la izquierda, y los dos comparten estos audífonos. Otilia, ¿qué símbolos religiosos tiene el judaísmo? Símbolos religiosos del judaísmo. Ay, pastor, ahí sí que no podría responder, no sé con exactitud. ¿Qué símbolos serían? Luego identificamos, vemos este símbolo y dices, es de los judíos, de la religión judía. Podría ser un triángulo así Ya como la estrella. ok. Joana, ¿le estás ayudando? Dilo fuerte. La estrella de David, Esos dos Eso. triángulos el menor. entrelazados que forman la estrella de David. Muy bien, excelente. Gracias, Otilia. ¿Qué más? Bueno, Esos son símbolos religiosos. sí. ¿Qué más? El lenguaje, ¿tienes otro más, Oti? Estoy pensando, A ver, no tengo la cuando, memoria aquí ahorita. cuando vemos el candelabro, El candelabro. que se llama memorá, Menora. la memora, ¿verdad? En griego, la traducción del griego es candelabro, latinizada o la traducción del memorá. Digo, tendríamos que comentarla en hebreo, ¿no? El kipá, El- profesor. el- la kipá, la kipá, la kipá. Por ahí Samuel tiene una kipá que ocupó en la escuela. La kipá. Vemos la kipá y dices, eso es religioso. Muy bien, excelente. Ya dijimos 3, David, estrella de David, la memorá, la kipá. El talí. Y el El talí. talí, El el shofar. talí, el shofar. Muy bien. El Estamos shofar. viendo, ya con estos elementos, ya me están hablando del judaísmo. Y cuando pasamos y no vemos una campana, no vemos una cruz, no vemos nada, algo completamente austero, pero vemos que ingresan los judíos a ese lugar. ¿Cómo se llama? Su mezquita, No, te reprendo, diría un judío. Tienen la mezuzá. Tienen la mezuzá cuando pasan por una puerta también. La mezquita es de los musulmanes, Musulmanes, ¿sí? Y aquí estamos hablando de símbolos. La sinagoga, Sinagoga que era. para la Iglesia Católica, que es de origen griego, los templos. Los templos son de origen griego. Para nosotros, los cristianos, ¿cuáles serían nuestros símbolos? Nosotros tenemos Símbolo. el templo, la iglesia, la congregación. Un pez. Un pez. Identificamos el pez para los protestantes. Muy bien. Ruth. Pues de cierta manera también una cruz. La cruz es cristiana y es evangélica también. Sí, muy cierto. En las iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, por supuesto, luteranas, anglicanas, la cruz es muy clásico. Todos sus logotipos tienen que ver con una cruz. La Para paloma los también. la paloma del Espíritu Santo, muy bien. Ese es más pentecostal. Esto es más de los 2 siglos para acá, del siglo XXI, siglo XIX y finales del 19, 20, 20. Pero también tenemos un símbolo muy fuerte.
¿El más fuerte cuál es? El símbolo más fuerte ¿cuál es? La Biblia. Este es el símbolo más fuerte del protestantismo por encima de una cruz. En el protestantismo. Y olvídense, para el catolicismo tiene sus propios símbolos, los musulmanes, los orientales en sus distintas manifestaciones religiosas, el hinduismo, bla, 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 bla. Y estamos hablando en nuestra clase, ¿verdad? De el lenguaje religioso. Te escucho, Joana. ¿Querías comentar algo? ¿No? Ok. El lenguaje es una realidad viva. Ojo, una cosa es el lenguaje y otra cosa son los símbolos. Pero también estudiamos teológicamente los símbolos. Pero el lenguaje es más poderoso. El lenguaje es una realidad viva que se desarrolla en el tiempo. Ojo, hay una renovación del lenguaje teológico, de ese famoso teologizar. ¿Se acuerdan? De hace 2 clases. Y así como las posibilidades y los límites de una renovación. Entonces, el lenguaje se renueva, se actualiza. Por eso es que tenemos versiones actualizadas de la Biblia, muy en especial del protestantismo, que es el que más versiones actualizadas tiene. El hecho del lenguaje es por eso condición de posibilidad de la teología. Por el lenguaje podemos hacer teología. Bien, hablar del lenguaje de la misma teología. La capacidad del lenguaje va a definir al hombre o a la mujer en su máximo grado y constituye una dimensión primaria de la persona. El uso del lenguaje es la actividad racional por excelencia, no solo por el sentido humano que deriva a la razón, sino también por el sentido de los símbolos. Miren, las letras finalmente son símbolos. Nuestras letras del español que están aquí, nuestros puntos y nuestras comas, todo lo que implica el lenguaje, mayúsculas y minúsculas, todo el alfabeto, incluyendo vocales, son símbolos. La escritura también es simbólica. ¿Ok? Entonces, los signos simbólicos son como un terreno a partir de la cual la razón se constituye. Y la razón se halla en la raíz del lenguaje y este a su vez deforma a la razón. Bien, aquí vemos un niño que está aprendiendo a leer, que está aprendiendo a hablar correctamente. Y así nos pasa en nuestra etapa de iniciación al cristianismo. Vamos adhiriendo, adquiriendo y vamos comprendiendo el lenguaje bíblico, el lenguaje religioso y el lenguaje indirectamente teológico, aunque no con esa conciencia, ¿sí? Pero al estudiar, entramos en este proceso de adherir a nuestra cultura y nuestra vida y a nuestra experiencia religiosa, precisamente la perspectiva teológica. El lenguaje no expresa solo ni determina desde fuera el pensamiento. El lenguaje no expresa solo ni determina desde fuera del pensamiento, lo contiene. El lenguaje contiene, pero eso puede decirse que el lenguaje es un vehículo del pensamiento, ¿sí? La relación entre la lengua o el lenguaje y el pensamiento es intrínseca. Y sin lenguaje no va a haber pensamiento y sin pensamiento que no hay nada que decir. Así que el lenguaje religioso, por lo tanto, estamos ante un verdadero rasgo ontológico del hombre y una estructura misma de su existencia. Ruth, ¿qué significa ontológico? No lo tienes que saber. Investígalo en este momento. Dinos, por favor, ¿qué significa ontológico? Cuando estés lista, me comentas. De ahí la importancia única que el lenguaje encierra junto al silencio, la acción para expresar todo el ser humano. La repercusión negativa que debe atribuirse a sus manifestaciones patológicas tales como la mentira, el razonamiento sofista, la ambigüedad deliberada,
encierran precisamente a este lenguaje. ¿Ya estás lista, Ruth? Bueno, la ontología así dice que tal cual es la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de la existencia de las cosas. Esto tiene que ver entonces con la metafísica que estudia diferentes entidades como la búsqueda de la verdad, la existencia divina, de las ideas, de los números. Así es, así es, así es. Muchas gracias. Este rasgo ontológico, o sea, referirse al ser, a la realidad, ¿no? Este verdadero rasgo de saber entender precisamente este asunto que nos compete en esta mañana, el lenguaje religioso que posee el ser humano. Gracias, Ruth. El lenguaje es pilar básico de la cultura y de la sociedad. Nos queda clarísimo y por lo tanto de la forma espiritual de una comunidad, ¿no? Entendemos también que estas consideraciones suponen importantes consecuencias de este saber teológico. Hay una manifestación del ser humano para hacerse palabra, ¿no? Para verbalizarla en el lenguaje y finalmente los signos lingüísticos de una determinada cultura. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje humano? Está integrado por signos, por significados y por referencias. ¿Sí? Así que aquí encontramos algunos ejemplos. El primero que yo les muestro de izquierda a derecha, es el escudo de Israel. Es el escudo del pueblo judío y es la menorá, es este aureal, ¿no? Esta gloria. Luego en medio nos encontramos con el candelabro y finalmente la estrella de David, ¿no? Un lenguaje completamente religioso. Y aquí nos encontramos con otros símbolos de otras culturas y de otras religiones. El signo lingüístico, por ejemplo, Jesús de Nazaret, lo evocamos a una cruz vacía, para los católicos a un Cristo crucificado, para el cristianismo evangélico siempre es una cruz vacía. Fíjense la diferencia, Ruth. ¿Qué similitud, pero qué diferencia? Los dos tienen una cruz, pero una cruz vacía o una cruz con el Cristo que aún está crucificado. Y ese es muy católico. Significa la realidad de un sujeto histórico que expresa ante los hombres la trascendencia, el amor de Dios referente. Permítame un segundito. Ok, seguimos hablando del lenguaje religioso. Entonces, la lengua tiene tres funciones. Es representativa, bueno, más bien cuatro, perdón. ¿Por qué puse tres? Sí, son cuatro. Bien, cuatro. Representativa o descriptiva, es expresiva, es comunicativa o intersubjetiva y es argumentativa. ¿Sí? Estamos hablando de cuatro funciones del lenguaje, ¿sí? Cuatro funciones del lenguaje y queda subsanada mi lámina y vamos a esta representatividad. El lenguaje humano, dijimos que es un vehículo de la revelación humana. El lenguaje humano es un vehículo de la revelación humana. Aquí me podría estar escuchando el pastor Francisco Real Benavid, y él nos habla de la lengua del cielo, ¿verdad? Él nos dice del idioma en el que Dios se reveló, ¿no? Pero la teología dice, ok, así fue el origen y no lo podemos cambiar. Así está y no lo vamos a contradecir. Pero qué precioso es que Dios le habla al pueblo chino en inglés, en francés. Les habla en zapoteco, les habla en lenguas muertas. ¿En qué les habla a los chinos el Espíritu Santo?
¿En qué les habla? ¿En qué Pienso lengua les yo- habla? Pienso yo en el mismo idioma. Y así a cada cristiano de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, ¿no? Pensar que Dios solamente habla hebreo, no, claro que así se reveló a su pueblo, pero se sigue revelando a cada uno de nosotros. Estamos bajo la perspectiva de la teología. Y entonces la teología no trae su propia lengua porque se basa en la revelación y en el mismo lenguaje humano que corresponda. El sistema de signos es por el que los hombres se comunican ha convertido en el cauce, en el medio, en la automanifestación de Dios. Por ejemplo, los griegos visualizaban la verdad, pero el hebreo la oye. ¿Sí? Fíjense nada más qué bonito. Los griegos visualizaron la verdad, pero el hebreo la oye, porque ellos escucharon la voz de Dios. ¿Dónde? En el monte. Y dijeron, no, que mejor Dios hable con Moisés, nosotros nos vamos porque este Dios es un Dios poderoso. Sus palabras taladran en nuestra mente y nuestro corazón. Se dice por eso que la revelación es una religión de la palabra. Y el pueblo elegido escucha la palabra divina, o sea, el pueblo judío. Y la visión de Moisés en el Sinaí es una realidad de una conversión con Dios, pero no solamente de Moisés, sino de todo el pueblo y toda esa generación. Por lo tanto, la labor de los profetas dice, escuchen la palabra de Jehová, palabra de Jehová, palabra de Jehová. Así dice el Señor. Y Dios anuncia en el Nuevo Testamento la presencia de su palabra definida cuando clama, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Perfecto. Seguimos en el lenguaje humano, este vehículo de la revelación divina. El lenguaje de los misterios revelados habla esta llaneza sobre verdades inefables. Miren, paradójicamente, no es un idioma misterioso, podría ser incluso hasta esotérico. Habla de un modo humano e inteligible. Dios no te va a hablar de una manera que no entiendas. Dice Hebreos 1:1 que Dios había hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Estoy leyendo la laminita amarilla que está atrás. Dice 1 Corintios 14:9, prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir que Dios 10,000 en lenguas no inteligibles. Hablando un poquito de que a veces le damos más importancia a los dones, pero no entendemos nada y de eso no se trata. Es decir, cuando hablamos de edificar la vida de otros, tal vez a ti mismo te edificas y eso es excelente, no lo dejes de hacer. Después de Jesucristo, que es la palabra definida, dicha por Dios a la humanidad, Él es el verbo, Él es la palabra viva, Él es la palabra encarnada. Deja de haber lenguas que sean verdadera y propiamente sagradas, es decir, lenguas específicamente sacras, o las que deban circunscribirse la palabra de Dios y la respuesta del hombre. Toda lengua humana, Débora, es ahora potencialmente litúrgica y teológica, puesto que en ella es proclamado el mensaje salvador y reviste formas de decisiones de fe. Es la palabra escrita que se hizo carne. Los lenguajes de la fe es un lenguaje bíblico, litúrgico, teológico, evangelístico, y yo le agregaría profético, escatológico, ¿sí? El misterio de Dios se fracta por lo que se refiere a su expresión humana en diversos modos lingüísticos. Sobresalen estos, pero ya te he agregado otros. Los lenguajes de la fe. El lenguaje bíblico, un lenguaje litúrgico, teológico y evangelístico. Nosotros, litúrgicamente, como el judaísmo, usamos algunos salmos para abrir, por ejemplo, la alabanza, pero ellos ya tienen programados ciertos libros para ciertos actos, o ciertos pasajes, o cierto capitulado. Por cierto, son salmos.
La renovación del lenguaje teológico, ¿sí? No solo hace un significado, sino va asociado al factor tiempo, porque ninguna forma semántica es atemporal. El lenguaje vivo va a despertar resonancias de toda su historia previa y nos va a proporcionar un camino para interpretar nuestro presente. Pero miren, el lenguaje incluido los que han sido capaces de lanzar al mar de la realidad redes finas y estrechas, es necesariamente parcial, incompleta y aproximativa. Y ningún lenguaje posee la realidad total, ni la logra comunicar enteramente, y las lenguas pueden perder vigencia. Ahorita sigue una hegemonía de la lengua inglesa. Sigue una hegemonía de la lengua en nuestros tiempos. Los negocios, Julia Faustina ya se fue a almorzar, ya nos dejó aquí tirados. ¿Dónde anda mi estimada y distinguida cocinera de esta mañana que anda preparando el almuerzo y le anda moviendo los sazones por ahí? Bueno, Débora, ya, se la devoró el conocimiento que ya nos dejó aquí también, varados como teólogos, poseídos por el mensaje bíblico, atrapados, secuestrados. Y entonces, fíjense nada más, hoy el lenguaje internacional de la ciencia, el lenguaje internacional de los negocios, de la política y en muchas áreas de la cultura, ¿es el francés? ¿Es el chino? ¿Es el griego? ¿Es el latín? ¿O es el árabe? ¿O cuál es el lenguaje que hoy perdura, que hoy sigue en hegemonía? No me tiren de a loco. El inglés, pastor. ¿Sigue en hegemonía el inglés? Pero si sigue creciendo la influencia china y la comunidad china sigue exportando a sus chinos, así como exportan mercancías, también exportan chinos. Pues pareciera ser que en un futuro, dada el crecimiento demográfico de los chinos, pues podría convertirse, no sé, en un futuro inmediato, no lo sé. A lo mejor no nos toca verlo. Nuestros hijos tendrían que estudiar, aparte del inglés, el chino y aparte nuestra propia lengua, y podría el chino tomar una posición de influencia, ¿ok? Y entonces el inglés, como pasó en su momento, el griego perdió vigencia, tomó la vigencia del romano, y luego, dependiendo las zonas, fueron tomando influencia otras lenguas en diferentes momentos históricos. Siendo perenne, como es la capacidad de las fórmulas, de las expresiones de fe para comunicar la doctrina cristiana, si se comprende rectamente, va a resultar igualmente cierto que todos contienen esa aptitud de la misma medida. Hay que determinar, por lo tanto, en ocasiones, el alcance de cada expresión dogmática según el sentido y la intención docente que se descubre en este mensaje de Dios. Usamos aquí el término fe para designar la actitud interior, la conducta libre, lo sobrenatural, lo razonable de los hombres y de las mujeres que han aceptado la revelación de Dios y la han abrazado. Y entonces tratan de vivir según la voluntad divina. La fe es, por lo tanto, esta respuesta de la criatura humana a Dios que se revela y que lo llama. Y estamos en este acto de fe como presupuesto subjetivo de la teología. Bien. ¿Cuáles son las fuentes de la teología? ¿Cuáles son las fuentes de la teología? Rápidamente, la escritura, las tradiciones, la misma historia teológica y la expresión del creyente. Estas son las fuentes de la teología. ¿De dónde vamos a hacer teología? De estas fuentes. De la escritura en una teología bíblica, de las tradiciones que se relacionan con la escritura, y entonces hablamos de tradiciones hebreas, ¿no? Si hablamos de las tradiciones de la iglesia primitiva, entonces hablamos ya de una doctrina,
¿ok? Y por lo tanto, si completamos el Antiguo y Nuevo Testamento, la Tanakh y el Nuevo Testamento, la Biblia completa, hablamos de una historia teológica. Y en nuestros tiempos podríamos estar hablando de la experiencia del creyente en alguna denominación o en alguna área de la iglesia. La Sagrada Escritura es la inspiración que nos lleva a la hermenéutica de la Biblia para desarrollar esta hermenéutica bíblica, donde es importante entender el autor, el texto, el horizonte y lo histórico. Y por lo tanto, hay una multiplicidad y una clasificación muy específica en la Biblia protestante, también en la católica, de los géneros literarios que ocupan los escritores para hablarnos de los métodos históricos críticos y por lo tanto poder entender la historia y por qué hoy contiene 66 libros nuestra escritura y a él se le llamamos el canon bíblico. La tradición está compuesta por la crítica a la tradición, por un desarrollo a esta teología de la tradición, esta relación de la tradición con la regla de fe, esta tradición por la escritura que nos lleva a una manifestación litúrgica social, siempre sociables, en comunidades, en grupo. La liturgia es esta que se manifiesta en la reunión, cuando los santos se congregan, cuando los judíos se reúnen, cuando los feligreses están en el mismo espacio y coinciden en tiempo y hora. Y vemos la experiencia del creyente, que es su experiencia con el Dios de la Biblia, su experiencia con la teología cristiana, su fe y su experiencia, estas características condiciones de experiencia, esta comprobación de experiencia que nos va a llevar a una espiritualidad y una teología. Hablar de una historia y hablar de un método teológico, esta historia y teología tendríamos que hablar de la importancia del tiempo y de la historia para la religión cristiana, y para eso hemos llevado ya dos materias sumamente importantes: historia universal y filosofía, pero que se agrega a una historia de la iglesia y a una historia del canon judío en la formación de la Biblia, o la formación de la iglesia protestante, de la Biblia protestante. Por otro lado, las concepciones de esta historia de Occidente, porque la historia está en Occidente, no está en Oriente, ¿no? Y hablamos de la iglesia que abraza Palestina. Y tenemos una verdad, un ser e historia que se conjugan y queremos materializarlo en una historia y en un método, pero un método teológico. ¿Sí? Así que estas han sido las fuentes teológicas. ¿Con qué nos quedamos? Salud, Keila, Johanna, Teruel, Cortés. Salud, salud. ¿Con qué nos quedamos en esta hora? ¿Con qué nos quedamos? ¿No captamos nada? ¿No nos quedamos con nada? Sí. A Bueno, ver, Débora. de que el Señor nos ama a todos por iguales, el Señor es perfecto, y a pesar de que ha habido muchos cambios en el tema del lenguaje, ya Él nos ayuda a ver que, por ejemplo, verá, yo este tema de que usted lo ha explicado me parece muy interesante,
también porque hay personas que idealizan estos símbolos, ¿no? Pero esos símbolos también tienen significado y tenemos que tener cuidado, en cuidado nos confundimos. Por ejemplo, en el canon bíblico, los géneros literarios, lo que habla sobre las Sagradas Escrituras, tenemos que poder reconocerlos mejor, ¿sí? Y en lo que es la parte de la experiencia como cristiano, es que nosotros como cristianos tenemos que entrar en una comunión íntima con el Señor, no solamente en lo que es la literatura. Ya que cuando usted mencionó que había representativo, que creo que era la clase o los tipos de lenguaje, donde decía que era representativo, expresivo y argumentativo, eso quiere decir que aparte de que se clasifica, también tiene sus argumentos específicos, ¿no? Ahí, eso me quedé, y está muy lindo, está interesante la clase. Gracias, Ruth. ¿Con qué te quedas en esta mañana? ¿Qué te llamó la atención, Ruth? ¿Qué cautivó tu corazón hoy? En el sentido correcto, por supuesto. Bueno, es que son varias cosas, ¿no? A mí me encanta todo lo que estamos viendo respecto a esto. Yo no había tenido la oportunidad de estudiar así tal cual teología y, por ejemplo, ahorita que ya empezamos a ver esta cuestión del lenguaje, ¿no? Todo lo que implica el lenguaje, sobre todo sus funciones y me recordaba una frase que alguna vez me dijeron que nosotros lo que leemos es lo que pensamos y lo que pensamos es lo que escribimos, ¿no? Porque ya es la forma en que nosotros lo acabamos de entender. Entonces, por ejemplo, si tenemos que verlo, bueno, yo pienso que es un estudio que lo tenemos que ver tanto en lo particular como en lo general, porque incluye muchas fuentes, entonces hay que tener pues esta noción general, ¿no? Para poder ver, por ejemplo, los lenguajes, ¿no? Los tipos de lenguaje, el lenguaje bíblico, los que usted anexaba como el lenguaje profético, ¿no? Porque a veces en esa parte pienso yo que podemos tener una tendencia a perdernos o a irnos o a, sí, apartarnos más que nada, ¿no? Pero sin embargo, siempre regresar a la base, que es primero la Biblia y también ver la experiencia personal, porque todo eso, todo lo que aprendemos al final viene con una experiencia personal, desde cómo lo asimilamos y cómo lo vivimos, cómo lo vamos a traducir, a interpretar nosotros mismos, ¿no? Entonces, la teología yo la concibo ahora como una ciencia, bueno, sí, como un estudio muy, muy complejo, pero que al final va a venir a hacer lo que bueno, la voy a venir a interpretar conforme a mi propia experiencia. ¿Sí? Y cuando es en comunidad, hablamos de religión. También esta religión es individual, pero también esta religión es en comunidad, ¿no? Y entonces, la escritura es para mi vida, pero también para mi comunidad. Las tradiciones son mías, pero también se experimentan en comunidad. Y por lo tanto, en conjunto formamos una historia. Y aquí apuntarla a este apartado del que estás comentando, Ruth. La experiencia del creyente. ¿Sí? ¿Cómo es su experiencia? Y estos son las fuentes de la teología. Hablamos de esta inspiración, primero el canon y la inspiración. Una hermenéutica que próximamente van a llevar una materia, el desarrollo de la hermenéutica. Aquí entender quién es el autor, el texto, el horizonte histórico para poder dar una explicación correcta. Luego, entender a qué género literario pertenece, como lo estamos desglosando en todas nuestras materias de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y comprender, primero conocer los métodos históricos críticos, que lo vamos a encontrar en una exégesis, ¿sí? Y vamos a completar de una forma armoniosa nuestro estudio más profesional acerca de la palabra de Dios. Y entonces
estas herramientas nos van a ayudar a hacer teología. Hasta aquí les dejo mi clase, los dejo picados. Keila, te siento ahorita, te duele la cabeza, te duele el corazón, ¿estás bien? Te duele la cabeza. Ah, con razón. Bueno, yo le voy a pedir a Keila que ella misma haga una oración para agradecer a Dios por esta clase. Amén, pastor. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Dios amado, por permitirnos estar en clase, mi Dios amado. Te pedimos, Dios de la gloria, que tú uses a cada maestro, que tú, mi Dios amado, les des más entendimiento, más sabiduría, mi Dios amado, para que ellos nos puedan enseñar. Y te pedimos como alumnos, mi Dios amado, que tú nos puedas abrir nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, poder captar, mi Dios amado, y sobre todo, mi Dios amado, poder ponerlo por obra, mi Dios amado, poder llevarlo a la práctica y también, mi Dios amado, ser siempre humildes, como decía el pastor Israel, mi Dios amado, que el conocimiento, mi Dios amado, no nos eleve, sino al contrario, Espíritu Santo, que nos pueda hacer más humildes. Te lo pedimos siempre en tu nombre santo. Te pedimos por cada maestro de la facultad, mi Dios amado, que tú les guardes, que tú les provisiones a cada momento, mi Dios amado, lo que ellos necesitan. Bendice a cada alumno, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Mis estimados alumnos, les deseo que tengan un fin de semana estupendo. Les exhorto mañana a congregarse, a llegar puntual, a llegar temprano a su iglesia con una actitud de servicio, de adoración. No dejen de llevar su ofrenda, su diezmo, y entre sus peticiones de su iglesia, si tienen esos buzones escritos, pidan oración por la facultad, ¿sí? Por nuestros maestros, nuestros directivos y por todos nuestros alumnos. Esta próxima semana vamos a comenzar con el registro del Instituto de Formación Urín y Tumim, ¿sí? Se va a llamar Instituto de Formación Urín y Tumim. Se va a llevar a cabo ante un notario, una notaria en Oaxaca, allá en la zona a un costado de Mitla, y vamos a comenzar con nuestros registros, y esto va a requerir de ofrendas y va a requerir de apoyos, porque desde ya vamos a tener que pagar impuestos, pero también pagar mantenimiento de cuentas bancarias y de todos nuestros servicios para pedir factura. Les pido que nos ayuden a orar para que Dios dirija a la notaria. Vamos a solicitar una entidad donataria para que todos nuestros ingresos y nuestras donaciones puedan ser fiscales y puedan ser deducibles para todos nuestros donadores. Va a ser una institución espectacular de educación cristiana que yo sé que hasta el momento no hay empresas o negocios, o más bien entidades, asociaciones cristianas evangélicas con esta característica de donatarias en el ámbito educativo, ¿sí? Así que les pido de favor que oren y que intercedan y que si está en sus corazones y en su capacidad, manden su ofrenda para que esto siga adelante. Que Dios los bendiga. Preciosa tarde. Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Bendiciones Gracias, a todos. Bendiciones.